Padre, te damos muchas gracias. Muchas gracias, Señor, por el remanente que está aquí en este lugar, en esta hora. Te damos gracias, Señor, porque los que estamos aquí estamos pagando el precio de levantarnos más temprano, Señor, de hacer todo más temprano para llegar y escuchar lo que tú tienes para nosotros, porque nos interesa, Señor, seguir creciendo contigo. Así que en el nombre de Jesús, Padre, te pedimos tu bendición, que tu Espíritu Santo, quien nos lleva a toda verdad, Señor, hable esta mañana. Señor, que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratos delante de ti. Esta mañana te decimos que escogemos abrir nuestra mente. Escogimos, Señor, abrir nuestros oídos espirituales, tener corazones perceptivos, ojos para ver lo que tú nos muestras, Señor, y un espíritu, Señor, para conectarse con el tuyo. Nos ponemos en tus manos y te damos la bienvenida, Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues el tema del día de hoy se llama amistad con Dios. Y muchos pueden pensar, no, pues es que yo ya soy amigo de Dios, yo automáticamente tengo temor de Dios. Ya, no es cierto. ¿Sí? Hay muchos que tienen una idea de creer tener amistad con Dios, de creer estar fluyendo en el temor de Dios, y hoy vamos a ver cómo realmente eso se da entre nosotros. El Salmo 25, versículo 14, dice: el Señor es amigo de los que le temen. ¿De quién es el amigo? A ellos les enseña su pacto. Entonces, para empezar, alguien que no teme a Dios no es amigo de Dios. En ese capítulo vemos lo que debe ser el corazón de todo creyente y el deseo que siempre ha estado en el corazón del Padre desde el principio de la creación. Porque desde el principio de la creación Dios creó al hombre y a la mujer para tener relación con ellos, ¿sí? No para darles órdenes. Él creó a la humanidad con la idea de tener una relación uno a uno con ellos. Y Él por eso mandó a Jesús, porque Él a través de Jesús mandó a su Hijo para recobrar esa relación con nosotros. En Proverbios 1:7 dice: el temor es la base del verdadero conocimiento, pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Muchos escuchan, no, el temor de Dios es el principio de la sabiduría, ¿sí? Pero en el contexto, en el significado de lo que el significado de lo que es esa palabra, el temor del Señor es la base del verdadero conocimiento. Y vamos a ver por qué es importante que veamos esta traducción del original, porque nos va a llevar a un lugar muy importante. El temor de Dios es la base del verdadero conocimiento, pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Ahora, ¿a qué tipo de conocimiento se refiere? ¿A qué tipo de conocimiento? ¿Conocimiento científico, social o político? ¿Esa es la base de conocer más a Dios?
podemos ser eruditos en todo lo que es la ciencia, la tecnología, lo social, entender política y no tener sabiduría. ¿Es conocimiento de las Escrituras? Pregunta, a ver. ¿Ok? ¿Ya leyeron su libro? ¿Ok? ¿Es conocimiento de las Escrituras? No. ¿Por qué? Los fariseos se conocían las Escrituras de pi a pa. Los fariseos conocían todas las Escrituras. Bueno, en ese entonces no había Nuevo Testamento, pero eran las Escrituras que tenían los discípulos y Jesús cuando Jesús vino a la tierra. Y esas Escrituras los fariseos se las sabían y las manipulaban para hacer sus propias leyes. Entonces los fariseos conocían las Escrituras, pero no conocieron al Hijo de Dios. No reconocieron al Hijo de Dios y lo crucificaron. Entonces, ¿cuál es el conocimiento que Dios quiere que nosotros tengamos? Porque cuando decimos que el temor del Señor implica esta sabiduría, este conocimiento. El conocimiento está aquí y es la misma palabra que se usa en el otro versículo. Dice en Proverbios 2:5. Entonces comprenderás lo que significa temer al Señor y obtendrás conocimiento. El temor del Señor te da conocimiento de Dios. ¿Sí? Si tú temes a Dios, lo puedes conocer. El Señor, otra versión dice, el Señor, y a mí me gusta más esta versión, porque dice, el Señor es amigo de los que le temen y a ellos les enseña su pacto. Otra versión, ese era Salmos 25:14. Otra versión de Salmos 25:14 es, escuchen esto. El Señor reserva su amistad para los que le tienen un temor reverente, y es a ellos a los que les enseña el significado de su pacto. Está un poquito más claro, ¿verdad? El Señor reserva su amistad personal para los que le tienen un temor reverente. ¡Wow! Entonces, esa amistad personal depende de nuestro temor de Dios. El temor del Señor es el principio de una relación íntima con Dios. Tenemos un ejemplo de lo que no es tener una relación íntima con alguien que pensamos que conocemos. Y ese ejemplo es el presidente, es la autoridad máxima del país, ¿cierto? ¿Despierten? Ok. El presidente, yo puedo decir, y creo que todos nosotros podemos decir que sabemos acerca de él, ¿cierto? Podemos conseguir más información acerca de él. Puedo reconocerlo cuando aparece en la televisión, ¿sí? Y tengo que someterme a su autoridad como cabeza de gobierno, ¿sí? Y es su obligación procurar el bienestar de mi familia y de las familias del país.
y es su obligación brindarnos a todos protección. Sin embargo, yo no tengo una relación personal con él. Yo no llego y le digo, oye, Presi, pásame aquello. ¿Cuándo? ¿Dónde? Incluso si llegara él a pasar junto a nosotros como cualquier estrella de cine, aunque nosotros sepamos todo lo que dice el internet de él, lo que han sacado los libros, lo que tararara, si él llega a pasar junto a nosotros, ni nos pela. No hay ninguna relación. Si tú pasas en la calle y te topas con alguien que conoces, hola, ¿qué tal? Lo saludas, le das un abrazo, lo saludas de beso, como quieras. Y si es alguien con el que tienes una relación, le das un abrazo, ¿cómo has estado? Cuéntame cómo está tu mamá. Pero si pasa el presidente junto a ti, o si pasa Luis Miguel, o si pasa, ¿quién más? Que todo el mundo piensa que saben todo de ellos. Y hay gente, yo recuerdo el día que murió Elvis Presley cuando estaba yo chirris. La semana pasada, ¿sí? Yo estaba chica, tendría como, no sé, 6, 7 años. Yo estaba intrigada porque veía gente que estaba llorando. Y veía a mi vecino que lloraba y veía a otro vecino que lloraba. Y decía, ¿qué les pasa? Es que murió Elvis Presley. Y yo, ¿tengo que llorar yo también? Y yo, o sea, en mi mente de niña yo decía, ¿quién es esta persona? Pero en realidad como si fuera un miembro de su familia. ¿Quién de ellos se apareció al velorio? ¿Quién de ellos le dio el pésame personalmente a su familia? Pero se porta la gente como si fuera su papá, su mamá, su primo, y nada que ver. Así tratamos a las estrellas. Son famosos, sabemos de ello, acerca de ellos, pero nunca tenemos una relación cercana con ellos. No sabemos cuál es su comida favorita, puede que lo leas en alguna revista y puede que hasta te topes con él en algún lugar y tú bien emocionado y llegas, ¡ay, eres mi favorito, es mi ídolo! ¿Seguridad? Fiasco. Y aun si nosotros quisiéramos acercarnos, él mandaría o ella mandaría a buscar a seguridad porque no nos conoce y no sabe qué intención tienes. ¿Sabes cuántas personas se le deben acercar a ellos? Y si te acercas tú y queriendo sacar algo de tu bolsa, ¡seguridad! Sí. No hay una confianza. No son nuestros amigos. Y así podemos saber de personas aún locales, influencers, ¿sí? Que muestran una cara en sus redes sociales y no sabes cómo son en persona. Ahora, ¿qué es ser amigo de Dios? Eso es lo que a nosotros nos interesa. La Biblia menciona 2 ejemplos de personas que la Biblia dice que son amigos de Dios. Uno es Abraham, el otro es Moisés. Abraham, en 2 de Crónicas 27,
Josafat hace mención de algo que era un hecho en la cultura israelita. O sea, todo mundo sabía en la cultura en la que vivía Abraham esto. Tú fuiste quien expulsó a los habitantes de esta tierra para dársela a los descendientes de tu amigo Abraham. Está hablándole a Dios. Y todos en la cultura israelita sabían que Abraham era amigo de Dios. ¿Y cómo llegó Abraham a ser amigo de Dios? Tuvo que pasar una prueba. En Génesis 22, del 2 al 3, todos saben la historia de Abraham, ¿verdad? A los 75 años le dieron una promesa de que él iba a tener una descendencia enorme. 75 años. Llegan los 80, 85, 90, 95. ¿Qué onda? ¿Qué pasó con la promesa? Y a los 99 años de edad llega la confirmación. Dios manda a mensajeros, ángeles, para decirles: ahora, el próximo año, a estas fechas vas a estar cambiando pañales. ¿Sí? Y dice la escritura en Génesis 22, del 2 al 3. Luego Dios dijo: ese bebé que esperó por tanto tiempo, ¿ok? Ese bebé que forfitió por un tiempo con Tamar, porque tuvo a Ismael, ¿sí? Ismael no era el hijo prometido de Dios. Ismael era el empujoncito que quisieron darle a Dios para cumplir su promesa, pero no era la promesa de Dios, ¿sí? Llega Isaac, la promesa de Dios, y finalmente él es padre con su esposa de un hijo que nació de ambos. Lo empieza a criar, empieza a crecer, lo destetan, le empiezan a dar de comida, les empieza a enseñar las leyes de Dios, y esto es lo que sucede en Génesis 22. Luego Dios dijo: toma a Isaac, tu amado hijo único. No reconoció a Ismael aquí. Tu amado hijo único. Ve a la tierra de Moría y ofrécelo como un sacrificio que debe quemarse completamente en la montaña que yo te indicaré. ¿Y qué hace Abraham? Que dice: Señor, pero tu promesa, tú me dijiste, él es el único, ya tengo 100 años. No, más de 100 para este entonces. ¿Sí? Mi esposa. No es que no puedas hacerlo otra vez, pero pues ya. Entonces, eso dice la Biblia que hizo. Dice: seguido. No hubo versículos en medio, ni fui a hablar con mi esposa para ver si estamos de acuerdo, Señor, para hacer lo que tú nos estás pidiendo. No hizo nada de eso. Dice, a la mañana siguiente, Abraham se levantó temprano, ensilló su burro y se fue con 2 siervos y su hijo Isaac. Cortó leña para usarla en el sacrificio y se fueron luego hacia el lugar que Dios le indicó. ¿Lo pensó? Inmediatamente, la mañana siguiente se paró y lo hizo. ¿Creen que ese es que pasó la prueba? El autor habla de una oportunidad que él tuvo para ser
para empezar una vida a cierta edad de predicador y llegar a alcanzar a más en el cuerpo de Cristo. Y el Señor le dijo, no. Y al final de cuentas, después de que lo llora y le dice, Señor, quisiera saber por qué. Y le dijo, porque quería saber si me amabas a mí más que a tu sueño. El temor de Dios nos lleva a obedecer inmediatamente porque conocemos quién es el que nos está pidiendo lo que nos pide. Abraham conocía el corazón de Dios. Sabía que la promesa se cumpliría de una forma u otra. Aunque esta petición no tenía sentido. ¿Estamos de acuerdo? Si hubieras sido tú, ¿hubieras entendido sentido? ¿No le hubieras pedido, dame una semana para que pase más tiempo con mi hijo, para que me pueda despedir, dame? ¿Eso hubiera hecho yo? Probablemente, no lo sé, en mi carnalidad de madre. ¿Sí? No sé ustedes, pero yo me puse a pensar, ¿qué hubiera hecho yo? Si alguien me dice, nunca vas a volver a ver a tu hija, a tu hijo, lo primero que quiero hacer es pasar los últimos momentos especiales con él o con ella. Pero Abraham dijo, lo que tú digas, Señor. No preguntó por qué, no se niega, no titubea, inmediatamente obedece. Él creía más en la persona de Dios y en su naturaleza de Dios de amor que en su propia comunidad y en sus propios anhelos. Abraham confiaba en su amigo. Abraham tenía ese tipo de relación en la que podrían decirle lo que quieran de su amigo y decía, yo lo conozco. ¿Cuántos en el mismo cuerpo de Cristo hemos terminado amistad de años por un rumor? Y somos traidores porque no le damos crédito a una amistad. Entonces, ¿realmente era amistad? ¿Realmente creías, conocías la persona al grado de defender a la persona, de conocer su carácter, conocer su persona, para que cuando alguien venga y te diga esto y aquello, ¿sabes qué dijo de ti? Tú le digas, párale, yo conozco a esta persona. Lo que tú me dices no va ni con su carácter, ni con la relación que tengo con él, ni con lo que conozco de su corazón hacia Dios y hacia la gente. Así quiere Dios que seamos amigos de Él. Que no cuestionemos, no porque seamos robots, sino porque sabemos de quién viene la orden, porque sabemos quién es el que nos lo pide. Y aunque no tenga sentido para ti, es lo mejor, confía. Mi esposo y yo teníamos una vida ya perfilada. Un ejecutivo codiciado era mi esposo. Viajaba a muchos lugares. Con las millas viajaba yo con él. Y el Señor dice, dejan todo y se van de aquí. Renuncias a tu trabajo, entrega las cosas en la iglesia, pide la bendición del pastor, habla con él, les estoy llevando fuera de aquí.
ahí, si éramos 2, y lo oramos, el Señor nos habló y dejamos todo. Preguntas de qué vamos a vivir, y cuando se acabe este primer año, ¿qué vamos a hacer? Ya no vas a tener trabajo, ¿a dónde vamos a ir? Nosotros decidimos, tú lo sientes, yo lo confirmo, nos vamos. Dios nos habló. Venimos y al año de que estuvimos, dijimos, ¿y ahora qué? Llegó nuestro tiempo, se acabó nuestro tiempo en el lugar donde estábamos, que nos llamó, ¿y ahora qué? Y el Señor dijo, se quedan. El dinero del que vendimos nuestra casa se había acabado, todo. Estábamos en ceros. Y el Señor dijo, se queda. Y mírenos el día de hoy. Hubo una segunda vez que el Señor nos dijo, van a vender casa, van a dejar todo y se regresan a Estados Unidos. Volvimos a empezar. Y Dios tenía un propósito, porque ese fue un tiempo de entrenamiento para nosotros, para poder hacer lo que estamos haciendo hoy. No sabíamos si íbamos a regresar, así como Abraham no sabía que era una prueba. Nosotros ahorita podemos decir, pasó la prueba, pero en el momento no lo sabes. Vendimos todo otra vez, nos volvimos a ir, comenzamos de cero, ya con hijos. Y después de 3 años, el Señor dice, ya les entrené los que les tenía que entrenar, se regresan. ¿Vuelve a vender tu casa? Teníamos casa. Vuelve a vender tu casa, vuelve a vender todo, vas a renunciar a todo lo que estás haciendo aquí otra vez y te regresas. Volvimos a empezar de cero. Y confiamos en que Dios iba a proveer, porque esa parte de Él ya la conocíamos. Nunca nos ha dejado, nunca nos ha desamparado. Y provee de las maneras que menos nos imaginamos. Una profecía que nos dieron al venir, nos dijeron, ustedes van a estar cuidados por Dios, porque el mismo cuerpo, Dios va a levantar un cuerpo que los va a acoger y los va a cuidar. Y ustedes han sido ese cuerpo. Y nos han cuidado. Hay personas que han venido en momentos donde no tienen idea de lo que estoy, o el pastor o nosotros pasando, y nos dicen, el Señor me dijo esto y me puso para proveerte esto. Y digo, Señor, sigue siendo fiel. Y lo mismo es para todos nosotros. Abraham no sabía que Dios iba a proveer el otro animal en lugar de su hijo. Pero esto probó. ¿Ustedes creen que Dios no sabía su corazón? ¿No sabía que Él lo iba a hacer? Así como con Job. Dios ya sabía, pero miren hasta el día de hoy las enseñanzas que tiene el cuerpo de Cristo a través de la vida de Abraham y cómo lo usó. Gracias, Maru. Ya ven cómo me cuida. Y Él es un tipo del sacrificio de Jesucristo, porque dio a su único hijo. Y ahí no vemos la otra cara de la moneda, porque tampoco dice ahí la Biblia que Isaac se resistió.
había sido un buen padre, porque le enseñó el temor de Dios. E Isaac tenía temor de Dios al grado que dijo: haz conmigo como sea la voluntad del Padre. A muchos de los hijos de acá, nada más le dices: vamos a la iglesia a un culto especial. ¿Por qué tengo que ir? Yo voy sola. Y anda tú. ¿Es cierto o no? Isaac iba a ser sacrificado, pero tenían temor de Dios. Pasó la prueba y fue él conocido como amigo de Dios. Ahora, a ver, me ubico otra vez en mis notas. Moisés. Pero voy a leerles otra escritura antes. Después de todo lo que ya leímos, ya les dije. En Santiago, ya en el Nuevo Testamento, Santiago 2:21, dice la escritura: nuestro antepasado Abraham consiguió la aprobación de Dios por medio de sus hechos cuando ofreció a su hijo Isaac en el altar. Ya no estamos en el Antiguo Testamento, estamos hablando del testimonio del Nuevo Testamento. Cuando se habla de ejemplos de la fe en Hebreos, temer a Dios es creerle a Dios. A Dios, no en Dios. Son dos cosas muy distintas. Hasta el diablo cree y tiembla. Creerle a Dios, entonces, es obedecerle. No a medias, al 100. No nos va a pasar lo que a Saúl. Los que temen a Dios son obedientes a su palabra porque en ella conocen a su persona cuando no solo aprenden la letra. Cualquiera puede aprender la letra, sino cuando esa letra se convierte en un estilo de vida. Es así como llegamos a ser amigos de Dios. Entonces volvemos a la escritura de Salmo 25:14. El Señor reserva su amistad personal para los que tienen temor reverente. Es a ellos a los que les enseña el significado de su pacto. ¿Tiene más sentido ahora? Ahora vemos a Moisés. El Señor le habla a Moisés cara a cara, como quien le habla a un amigo. Eso está en Éxodo 33:11. Yo quiero decirles que yo leí no solamente ese pasaje. Te vas al versículo 22, y luego resulta que ya no lo puede ver cara a cara. Yo dije: espérame. Voy a pasar y vas a ver la cola de mi traje y te voy a cubrir y te voy a tapar los ojos porque nadie puede ver mi rostro y vivir. Y dije: bueno, espérate. ¿Qué pasó entre el versículo 11, donde dice que lo veía cara a cara, y el 22? ¿Saben cuál es la diferencia? De que en el versículo 22 Moisés le pidió verlo cara a cara en su gloria. En su gloria. Esa es la diferencia. Y ahí podemos entender por qué nosotros el día de hoy podemos realmente tener
una relación íntima con Dios, tener esa cercanía. Pero las personas que ven su gloria lo ven en experiencias en el Espíritu, como el apóstol Juan cuando escribió el Apocalipsis. Es en el Espíritu. Moisés estaba vivito y coleando, ¿sí? Entonces, no es que Moisés se haya perdido favor de Dios, sino que él pidió verlo en una dimensión que el ser humano, vemos en otras escrituras que dicen que nunca nadie ha visto el rostro de Dios y ha vivido. No se contradicen las escrituras. Cuando veamos algo así, investiguemos, porque Dios no se contradice. Porque si lo leen así nada más, yo me quedé pasmada, porque dije, espérame, aquí sí, aquí no, ¿qué? La gloria de Dios requiere mucho más. El temor de Dios nos hace conocer sus caminos. Moisés tenía el conocimiento del porqué de las ordenanzas de Dios. Moisés hablaba con Dios y Dios les decía lo que iba a hacer. A esto es a lo que se le llama entendimiento. Proverbios. Él sabía lo que Dios estaba a punto de hacer porque estaba cerca de su corazón. Lo buscaba y no le importaba lo demás. De esta manera fue que pudo entender y pudo interceder antes de que sufriera el pueblo de Dios una tragedia. Porque cuando dijo Dios, hazte un lado, los voy a destruir a todos. Él dijo, no, Señor. ¿Qué van a decir de ti? No, ¿qué van a decir de mí? ¿Que nos sacaste de ahí para matarnos? ¿No eso dice aquí en la palabra? Y él cede. El Señor dice, Proverbios 1:7, que el temor del Señor es la base del verdadero conocimiento y los necios desprecian sabiduría y disciplina. El temor del Señor en su vida le llevó a tener noticias adelantadas de lo que iba a suceder. Cuando tenemos temor de Dios y le obedecemos, aunque no parezca beneficiarnos lo que Él nos dice que va a hacer, obedecemos porque sabemos el por qué. Aquí Moisés sabía que el pueblo de Dios se había portado mal. Y en este momento, yo lo que puedo ver es que Dios amaba a su pueblo. Y debido a que Moisés vivía en el temor de Dios, aprendió a amar al pueblo. Y ese amor que Dios tenía por su pueblo estaba en el corazón de Moisés. Y Moisés intercedió por el pueblo delante de Dios. Entendemos el corazón de Dios y a nosotros nos da la oportunidad de ser intercesores. Porque yo siento esto. Piénsenlo de esta manera. ¿Cuál era el plan original de Dios? ¿Destruirlos? ¿El corazón de Dios era matar al pueblo?
Dice en otra escritura, Dios está buscando intercesores, aunque sea uno, que se ponga en la brecha. Mucha gente dice, no, pues es que Él cambió la mentalidad de Dios. Dios regresó a su plan original. Su plan original era lo que no matar a su pueblo. Su plan original no era matarlos. Su plan original era mantenerse con ellos. Y en esta ocasión, el Señor dijo, está bien. La intercesión tuvo fruto. Entonces, ¿qué estilo de vida tenía Moisés? Cuando todo el mundo, les dije en clases pasadas, cuando todo el mundo estaba diciendo, ay, pero es que en Egipto teníamos de comer, en Egipto teníamos esto, en Egipto, y eran esclavos. El que no fue esclavo en Egipto fue ¿quién? Moisés. Moisés vivía como hijo del faraón, vivía en la realeza. Y él escogió a Dios. Y el pueblo, apenas les faltaba algo, le daban la vuelta a Dios. Apenas pasaba una dificultad, le da la vuelta a Dios. Hermanos, ¿cuánta gente viene a la iglesia a buscar nada más que se le resuelvan los problemas y no por amor y temor a Dios? Pasa tiempo y Dios no hace lo que ellos querían. Ay, no me sirve la iglesia. La iglesia no fue creada para servirte a ti. La iglesia es la esposa de Cristo. Es la novia que se prepara para recibirlo. Y que tiene temor de Dios y que no cuestiona lo que hace o no hace Él. Juan 15, 14 y 15 dice, si hacen lo que les digo, son mis amigos. ¿Quién está hablando aquí? Señor Jesús. Ya no les digo siervos, porque un siervo no sabe los planes de su amo. Les digo amigos, porque les di a conocer todo lo que he escuchado del Padre. Y eso es lo que nosotros hemos recibido de herencia. Dice el capítulo 7 de Lucas, búscame y me hallarás. Tocar. Dice, el que busca, halla, el que llama, se le abre. ¿Sí? El que pide, recibirá. Y dice, ¿qué hombre hay de ustedes que si su hijo le pide pan, le da una piedra, o le pide pescado y le da una serpiente? Si tú, siendo humano, pecador, le das buenas cosas a tus hijos, bueno, la mayoría, ¿sí? Porque déjenme decirles, ¿cuánto más? ¿Cuánto más yo, que tengo un amor inagotable, inmensurable, eterno, no voy a darte cosas buenas? ¿Confías en mí? ¿Confías que lo que estás pasando tiene sentido en mi corazón? Obedéceme y confía y verás los resultados. Aunque en este momento no tenga sentido. Los discípulos probaron su obediencia durante más de 3 años. Cuando se fueron todas las multitudes, ¿se acuerdan? No sé si estuvieron cuando predicó el pastor acerca de cuando cruzan la barca de un lugar a otro. Y estaban las multitudes, terminó de enseñar el Señor Jesús y les dijo a los discípulos, encuéntreme del otro lado.
súbanse a la barca, encuéntrenme del otro lado, yo les veo ahí. Yo voy a apartarme para orar un rato. Y dice en la Biblia que zarparon con los discípulos varios barcos. Empieza el mal tiempo, se regresan. ¿Quiénes acabaron en la barca en el mal tiempo? Pero Jesús les había dicho que los iba a ver al otro lado. ¿Qué peso tiene la palabra de Jesús cuando te promete algo? Cuando te encuentras pruebas en el camino. ¿Nos vamos a mantener en la barca? ¿O vamos a ser de las multitudes que ven el mal tiempo y se regresan? Jesús los alcanzó en la barca y los llevó al otro lado. Les cumplió los que les prometió. Entonces, los amigos de Dios pueden realmente decir: conozco el corazón de mi Padre, Él me ama, y aunque en este momento no entiendo, conozco bien su corazón. Esos son los amigos de Dios. Cuando otros lo abandonan, los discípulos se quedan. Juan 6:69 dice: confiamos en ti y sabemos que eres el Santo de Dios. Eso era lo que los discípulos le dijeron a Jesús: confiamos en ti y sabemos quién eres. No nos vamos a ir a ningún lado. Por eso dice la Biblia: y el que permanece hasta el fin, ese será salvo. No es cuando a ti te conviene, no es solamente cuando van las cosas bien, cuando el negocio está viento en popa, cuando todas las relaciones están contentas. No, tu permanencia es probada. Y no te voy a decir si es que tu permanencia se prueba, te voy a decir cuando tu permanencia se pruebe, vas a dar a relucir quién crees tú que realmente es Dios y si tienes temor de Él. Ahora, volvemos a Abraham. Dios llega a un momento en que le dice a Abraham, estamos viendo cómo Dios comparte sus planes con sus amigos. Dios le dice a Abraham: voy a destruir Sodoma y Gomorra. Y Abraham dice: mi primo está allá, mi primo y su familia viven allá, y su sobrino, su familia. Pero vamos a retroceder tantito. Cuando llegan ellos, cuando Abraham obedece y sale con toda su parentela y ven la tierra y dicen, y Abraham le dice a Lot: ¿dónde quieres establecerte tú? Y dice la Biblia que la tierra más apetecible era la de Sodoma y Gomorra, el donde él se quedó. Y en mi mente yo pienso: antes que me la gane, la voy a tomar yo. Y él toma la tierra más apetecible, pero no sabía lo que había en esa tierra. Y aún así se queda. Alguien que verdaderamente tiene temor de Dios se debe salir de un lugar que ofende a Dios. Lot se quedó con su familia. Y Lot no tenía ni idea de lo que iba a pasar. ¿Por qué? Porque no era amigo de Dios.
Dios le habló a su amigo Abraham y le dijo lo que iba a pasar. Y aquí vemos el caso de la intercesión de Abraham, que le dijo: Señor, si hay 50, si hay 50 no destruyo. Si hay 30 no lo destruyo. Si hay 20 no lo destruyo. Si hay 10 no lo destruyo. Ni 10 hubieron, porque Sodoma y Gomorra fue destruida. Solo la familia de Lot salió y el corazón de su esposa estaba en lo que estaban dejando. Puedes ser considerado hombre justo y no tener temor de Dios. Tú puedes decir que amas a alguien como tus padres y no temerles en el temor de Dios. ¿Por qué? Porque un hijo puede decirle a su papá: te amo, papá, y voltearse y hacer lo que sabe que le disgusta a su papá. ¿Papás aquí? ¿Cierto o no? Y a final de cuentas los hijos dicen: papá, es que yo de veras te quiero mucho. Deberíamos decirle: si me amas, obedece mis mandamientos. ¿Sí? El temor de Dios va junto con el amor. No es en lugar de. Ni uno es lugar de otro, ni el otro es lugar de uno. Por eso Dios nos pide ser nuestro primer amor. Porque en el temor de Dios tenemos una relación de obediencia que nos vuelve esos amigos. ¿Por qué? Porque en el temor de Dios queremos buscarlo, queremos estar cerca de Él. Y al nosotros entrar en esa relación, comenzamos a entender su palabra, conocemos su persona y nos damos cuenta que no hay nada que Él vaya a hacer que sea para nuestro perjuicio. Y cuando algo sucede, y tenemos parientes que nos dicen: ahí está, no que tu Dios, no que tu iglesita. ¿Es verdad o no? Ahí está sirviendo primero a Dios que tu casa. Gloria a Dios. No se trata de poner a la iglesia en lugar de la familia, se trata de obedecer a Dios antes que lo demás. Por eso dijo Jesús: el que no aborrece, y esa palabra aborrece está mal traducida, ¿sí? Debería ser el que pone primero sus intereses familiares antes que a mí, no es digno de ser mi discípulo. Y no es que descuides a tu familia, sino que busques a Dios de tal manera que toda tu familia obedezca junta a Dios. Como lo hizo Abraham. Le enseñó el temor de Dios a tal grado a Isaac, que Isaac no dijo nada en contra de lo que iba a hacer su padre. Lo iba a quemar. Incluso Isaac le ayudó a poner la leña. Papá, ¿dónde está el sacrificio? Hijo, eres tú. Y entonces nosotros como padres estamos llamados a inculcar el temor de Dios en nuestra casa. De tal manera que cuando vengan las pruebas, tus hijos estén contigo en tu obediencia a Dios.
Y nunca es demasiado tarde, porque muchos nos convertimos, bueno, yo nací en cuna cristiana, pero muchos se convirtieron ya habiendo pasado cosas, ya habiendo tenido hijos. ¿Y qué hago? Temor de Dios. Vive en el temor de Dios, porque Dios puede hacer proezas y maravillas en tu temor a Dios. Moisés cruzó el mar en el temor de Dios. Le creyó a Dios aun cuando Dios le estaba dando direcciones de cómo llegar a donde los iba a llevar al desierto. ¿Y ustedes creen que él no sabía que iban a llegar a toparse con mar? Cuando todo el pueblo amó su revoltijo, él buscó a Dios. Dime qué hago ahora. Yo te conozco, sé quién eres, y si nos trajiste aquí no es para abandonarnos. Y abre el mar. ¿En qué situación estás que sientes que no hay salida? Es que estaba obedeciendo a Dios y yo pensé que... Si estás obedeciendo a Dios, confía en Él, porque Él no te va a dejar desamparado o desamparada. Él te va a hacer cruzar al lugar que te prometió si tú te dejas y no abandonas el camino. Mucha gente, así como tenemos carreras truncadas, hay mucha gente que tiene caminos truncados en el reino de Dios, porque dicen, no, te ve muy el camino aquí, voy a tomarme un break de las cosas de Dios. ¿Sabes que tomarte un break con Dios es abrazar al diablo? Punto. No hay breaks en las relaciones con Dios. Y tu destino se ve truncado y luego te preguntas, ¿para qué vine al mundo? ¿Cuál es mi destino? ¿Por qué no logro nada? ¿Sigues en tu break? Pues ahí en tu break no vas a llegar a ningún lado. Y tu break tiene consecuencias. Las decisiones que tomas en ese tiempo las vas a pagar probablemente el resto de tu vida, algunos de nosotros. Porque ¿cuántas personas dicen, me voy a tomar un break de Dios? Entran en relaciones, tienen hijos fuera del matrimonio y lo que Dios quería que ellos hicieran cambia. Porque quisieron hacer lo que quisieron. Y no quiere decir que Dios no puede redimir. Sí, Dios puede redimir. Pero nos va a llevar más tiempo llegar al mismo lugar. ¿Sí? Dios escucha. Estaba leyendo todavía esta madrugada al rey Ahazías. Ojos. En inglés es Ahazías. Pero en fin, que hace, no, perdón, era Acab. Es que leí varios reyes. Y que supuestamente ya el Señor le profetizó, le profetizaron que él iba a morir, a ser despedazado, y igual con su esposa Jezabel. Y viene acá y dice, Señor, perdón, dice que se rasca la ropa y Dios tiene compasión de él y le dice, te doy chance. No lo vas a ver tú, lo vas a ver tus descendientes. Y en esos 3 años la vuelve a regar. Y acaba cumpliéndose la profecía que Dios le dio cuando se portó mal la primera vez. ¿Por qué? Porque no tiene temor de Dios. Pedimos chance a Dios una y otra vez. Pero ¿dónde está lo que nos hace perseverar? Es el temor de Dios. Entonces, vemos que Lot estaba contaminado por el mundo. Solo se salvó, como dicen los niños, por un pelo de rana calva.
se salvó de no morir en Sodoma y Gomorra. ¿Sí? Porque si no hubiera intervenido Abraham, ahí quedaba. Los amigos de Dios tienen la capacidad en la tierra de restituir cosas que pueden irse a perdición. La pregunta es, ¿realmente somos amigos de Dios? No podemos servir a dos señores. Segunda de Corintios 7. A ver, espérame. ¿Dónde la tengo? Dice la promesa de Dios, queridos amigos, ¿queridos qué? Dado que tenemos estas promesas, limpiémonos de todo lo que puede contaminar nuestro cuerpo y espíritu y procuremos alcanzar una completa santidad porque tememos a Dios. Proverbios 16:6, con amor inagotable y fidelidad se perdona el pecado y con el temor del Señor el mal se evita. Segunda de Corintios 6:16, ¿y qué clase de unión pueden tener el templo de Dios y los ídolos? Pues nosotros somos el templo del Dios viviente. Y como dijo Dios, viviré en ellos y caminaré en ellos y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo tanto, salgan de entre los incrédulos y apártense de ellos, dice el Señor. No toquen sus cosas inmundas y yo los recibiré a ustedes. Y yo seré su padre y ustedes serán mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Eso es lo que Él quiere hacer. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros para que eso se cumpla? Levítico 26:11, Dios habla, viviré entre ustedes y no los despreciaré, caminaré entre ustedes, seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Ese es el anhelo de Dios, todo el tiempo. Entonces, no podemos quedarnos en un sistema del mundo. Tenemos que separarnos de la cultura del mundo y de sus maneras de hacer las cosas. No podemos estar coqueteando con la manera en que se hacen las cosas. Jóvenes y hasta adultos. Las redes muestran lo que el mundo está queriendo hacer. Tenemos que marcar la diferencia. El que todo mundo lo haga no quiere decir que esté bien. Y aún si se legaliza, tampoco quiere decir que esté bien. Y no voy a decir palabras que nos boten el video de las redes. Pero ustedes saben a lo que me refiero cuando le decimos a lo malo bueno y a lo bueno malo. Debemos buscar la santidad y tener corazones sanos. Escuchen bien esto y con esto voy a cerrar. Dice la palabra que nosotros tenemos gracia con Dios. La gracia y el temor de Dios van de la mano, porque por gracia podemos llegar a ese lugar donde siquiera podemos atrevernos a acercarnos a Dios. ¿Sí? Pagó Jesús un precio muy alto. Entonces dice 2 Corintios 6:1, como colaboradores de Dios les suplicamos que no reciban ese maravilloso regalo de la bondad de Dios, de la gracia, y luego no le den importancia. En Hebreos 12 del 14 al 15 dice, esfuércense por vivir en paz unos con otros, todos nosotros, y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos
no verán al Señor. Cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual os trastorne y ustedes envenenen a muchos. La gracia la mantienes viviendo en santidad. Y solo puedes tener santidad si vives en el temor de Dios. ¿Sí? Un corazón sano y limpio procura la gracia. Aquí lo dice. No sea, dice, cuídense para que ninguno de ustedes dejen de recibir la gracia. Si nos vamos a las escrituras, en mi clase de sanidad del alma, si ya la vieron, hablamos del perdón, ¿sí? Del amo que perdona. ¿Y qué dice el Señor cuando el otro no perdona? Entonces el principio para mantener un corazón sano realmente es vivir perdonando, reconociendo lo que necesitamos reconocer, pedir perdón y mantenernos en la gracia de Dios y vivir en santidad, porque sin ella nadie verá a Dios. Vamos a ponernos de pie. Señor, gracias por este tiempo, gracias por tu bendición de la palabra. En el nombre de Jesús, Padre, yo te pido que esta clase no sea de oídos solamente, que no seamos oidores, sino hacedores de tu palabra. Señor, te volvemos a pedir, pon sobre nosotros un manto del temor de Dios. Y te damos gracias por tu misericordia, por tu sacrificio. Señor, enséñanos a ser tus amigos. Queremos ser amigos de Dios. Señor, porque tú nos dices en tu palabra que ya no nos llamas siervos, sino amigos. Y queremos, Señor, tomar esa escritura y aprender a ser tus amigos. Espíritu Santo, llénanos a todos para poder hacerlo. En el nombre de Jesús. Amén.